El pueblo de Israel, después de haber salido liberado de Egipto por la mano poderosa del Señor a través de Moisés, su siervo, además de todos los problemas que tuvieron en el desierto, pero que superaron cuando estuvieron frente a las murallas de Jericó, Josué al mando, Dios nunca dejó de apoyarlos. El ángel de Jehová estuvo con ellos y empezó la conquista de Canaán, la tierra prometida que Dios les había dicho que les daría. 7 años de guerras en los cuales Dios les dio el triunfo y los respaldó contra todos sus enemigos que tenían que expulsar de su tierra. Tuvieron posteriormente a través del tiempo de los jueces y de los reyes muchos años, siglos de esplendor, hasta que llegó el momento en que pecaron ante los ojos de Jehová. Porque muchos de los reyes, dice la Biblia, que hicieron lo malo delante de Jehová y se volvieron contra otros dioses. Los sacerdotes metieron dioses paganos e hicieron pactos con sacerdotes paganos y metieron en la tienda, en el lugar santo del Señor, en el santuario, otros dioses y lo mezclaron con el arca de la alianza. Estuvieron así durante mucho tiempo hasta que cayeron en cautiverio, hasta que cayeron en cautiverio por su pecado. Los reyes habían pecado y se habían vuelto a otros dioses, y el pueblo mismo se mezcló en el paganismo y se perdió, y en la idolatría hacia otros dioses ajenos delante de Dios. La parte más oscura y más triste de Israel en su historia fue el cautiverio babilónico. Fue muy fuerte, puesto que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó prácticamente a las fronteras del pueblo de Israel, a Judá, y dice que desoló, conquistó, hizo la guerra contra el pueblo de Dios y dejó en ruinas, en escombros, lo que es los muros y el templo de la ciudad de Jerusalén. Es la parte más triste que podemos ver. Y la Biblia nos cuenta en Jeremías, especialmente, lo que le tocó a este pobre profeta enfrentar y hablar al pueblo en medio de una crisis enorme por la cautividad en que cayeron con un pueblo pagano, con un imperio que no creía en Dios, que era un pueblo que asolaba otras tierras y que los conquistó y prácticamente los dividió y los exilió. Los sacó de su tierra a los judíos y los llevó hasta Babilonia. En medio de todo eso que Dios permitió, porque les advirtió por medio de profetas que si continuaban en su pecado de idolatría y sus múltiples pecados en otras cosas, Él los castigaría. Él los castigaría. Dios tuvo mucha paciencia y Él prolongó su misericordia por el amor que tenía su pueblo. Así dice Jeremías 33:3. Con grande amor te he amado, que por eso extendí mi misericordia. Pero hasta Dios tiene límites, hasta Dios tiene tiempo, su paciencia, porque Él es amor, pero también es fuego consumidor, y lo que hemos sembrado, eso vamos a cegar. En el capítulo 29 de Jeremías, en el verso 7, dice claramente: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. El mismo Dios permitió que fueran llevados cautivos. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Las palabras fueron llevadas en la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado y de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Varios reyes estuvieron ahí metidos en este problema, como Sedequías,
como Acaz. Pero Dios, a pesar de todo, les da órdenes. Cuando iban con grilletes en sus cuellos haciendo fila, Dios iba diciéndoles cuando iban camino a Babilonia. En el verso 5 leemos las órdenes del Señor: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. O sea, encontrarían hambre y tendrían que buscar qué hacer aún con sus propios negocios para sobrevivir y volver a la tierra a sembrar. Y una vez más el Señor insiste y procurar la paz de Babilonia, de la ciudad de Babilonia, en otras palabras, procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Costa Rica, desgraciadamente, por medio de esta pandemia, ha sido azotado por sus muchos pecados en altas esferas y en las bajas esferas de nuestro país y de nuestro pueblo. El ateísmo, la idolatría, la inmoralidad, la perversión, la corrupción, no ha dejado de ser prioridad y una forma de vida en Costa Rica. Nosotros, la iglesia, tenemos que interceder, orar al Señor por misericordia por nuestro pueblo. Esta pandemia es parte de lo que Dios ha permitido. Es la voz de Dios recordándole a Costa Rica que Él es Dios y no hay otro como Él. Él aborrece la idolatría y estamos dentro de los juicios que Él está haciendo en el mundo, precisamente porque con tanto amor nos ha amado, que prolongó su misericordia y ha permitido muchas cosas y ha tenido paciencia, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, pero también Él disciplina a los que ama. Él protege a los suyos, a aquellos que están rectos, los protege. Recordemos el ejemplo de Daniel y sus amigos que fueron transportados a Babilonia, pero ellos, Dios los protegió de todo mal. El ángel de Jehová estuvo con ellos, aún en el horno de fuego, en todo momento, y los exaltó cuando fue tiempo. Aquí lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, rogar por nuestro presidente, por nuestro gobierno, rogar por los ministros, el ministro de salud que está a cargo de lo que está sucediendo con esta pandemia, rogar por las personas que están quedándose con familiares enfermos en los hospitales, rogar por aquellas familias que han perdido a sus seres amados por esta pandemia, rogando por el mundo y por el perdón del Señor, humillándonos delante de Él para alcanzar misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer. No maldigamos, no hablemos más contra el gobierno, mal. Empecemos a orar y bendecir para que el Señor, cuando nosotros roguemos por la paz de Costa Rica, también nosotros tengamos paz. Finalmente el Señor da una promesa maravillosa en medio de semejante castigo y en semejante lucha. En el verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperamos, hermanos? No es retornar a la paz, no es retornar de nuevo al gozo, a la tranquilidad en nuestro país, no es salir con temor, no es estar temerosos por esta pandemia, a un temor de morir. Entonces dice el Señor en el verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay una condición, hermanos, no basta solo orar, hay que orar con
todo nuestro corazón derramado, humillado en la presencia de nuestro Dios, nuestro corazón arrodillado plenamente ante la presencia del Altísimo y rogando por la paz de nuestro país, por la paz de nuestra ciudad, por la paz de nuestro barrio, por la paz de nuestra familia, por la sanidad de la nación, por la sanidad de nuestros cuerpos, por la sanidad de nuestra vida, de nuestras finanzas, rogando al Señor, exaltándolo y humillándonos delante de Él, para que Él tenga misericordia y cumpla su propósito en nosotros de paz y de gozo y de sanidad. Que tengan un excelente día, hermanos. Bendiciones.